Saludos, bendiciones para todos. Hoy quiero compartirles la primera parte, la primera de la serie de esta clase en audio titulado Refutación bíblica a la teoría titiana de que Jesús es coeterno con el Padre. Tienen ahí la pizarra virtual y asimismo dos gráficos que les he preparado y que se los muestro. En el primero de ellos tenemos el origen pagano idolátrico de la Trinidad, ¿cierto? Y ahí pueden leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dentro del Shema judío se expresa de forma contundente y muy clara: Jehová uno es, Jehová uno es. Tenemos ahí tres cuadritos para ilustrar tres triadas o trinidades remotas, muy antiguas. La primera es la tríada de Egipto o la tríada egipcia, que estaba compuesta por Horus, Osiris e Isis. La segunda tríada es la babilónica, que estaba compuesta de Istar, Sin y Shamash. Y la última tríada en nuestro esquema es la trinidad hinduista o hindú, Siva, Brahma y Vishnu. Pero existieron y hay, desde luego que sí, muchísimas triadas dentro de las distintas naciones paganas que circundaban a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo que el Señor escogió por gracia. En el segundo gráfico tenemos que el Padre es todopoderoso, de acuerdo a Génesis capítulo 17, versículo 1, y también Isaías capítulo 45, versículo 21, que vamos a estudiar en esta clase. Y en segundo término tenemos otro pequeño cuadrito en donde tenemos el Hijo es el Señor y el Cordero. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 7, y el capítulo 21, versículo 22, y también el capítulo 22, versículo 3. De tal forma que Jesucristo no es Dios altísimo, según el Salmo 83, versículo 19. Antes de iniciar de lleno en esta exposición, voy a tomarme unos minutos para hacerles la siguiente confesión. Durante muchísimos años fui trinitario. Creía firmemente y de manera cerrada e indiscutible en la Santísima Trinidad, en este misterio que la Iglesia Católica lo plantea. Estuve obviamente cegado frente a la evidencia bíblica de que, como el apóstol Pablo lo escribió en Primera de Corintios capítulo 8, en el versículo 6, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Incluso en el Face tengo un grupo público llamado Aula Bíblica del profesor Fran Mendoza, pero que antiguamente tenía el nombre de Verdades Bíblicas y Fuera Herejías. En tres ocasiones traté este asunto de la Trinidad y presenté pruebas que consideraba muy escriturales, muy sólidas, para poder demostrar y argumentar de que el Hijo es Dios, de que el Padre es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios y es lógicamente una persona, no el poder mismo emanado de Dios. ¿Cuál fue la razón, entonces, usted se preguntará, profesor Frank, para que usted haya depuesto esta enseñanza filosófica, pagana, idolátrica? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que le empujó a salirse de este error herético? Y la respuesta es la siguiente: orando a Dios, número uno. Porque en su momento cuestioné esta doctrina de la Trinidad o del Dios triuno cuando
visité a un sacerdote católico y le pregunté, esto ya más o menos aproximadamente unos 5 años atrás, le dije, mire, eh, ¿usted cómo define la Trinidad? A lo cual este sacerdote me respondió de la siguiente forma, este es un misterio, me dice, hijo. Bueno, era un cura español. eh, y por lo tanto podríamos compararlo como los estados del agua, el estado líquido, sólido, gaseoso, como el huevo, la yema del huevo, la clara del huevo, el cascarón del huevo. Y yo me quedé, honestamente, y valgan verdades, sin poderme persuadir, sin poderme convencer de estas explicaciones de este sacerdote. Y, retorné a mi casa, me acuerdo esa tarde, sin haber hallado una respuesta clara, contundente, precisa del por qué se cree, se tejió este misterio, esta formulación del Dios triuno o triuno o de la Trinidad. Usted también se preguntará, seguramente, pero en el gráfico, profesor Frank, que usted nos muestra, dice triada, no Trinidad, pero es lo mismo. O sea, la concepción es la misma, Trinidad o triada o trinitarismo, es lo mismo. De paso, tengo que decirle, mi amado estudiante de nuestra aula bíblica y de nuestro canal de YouTube, de que el término Trinidad no aparece en ninguna parte de la escritura. Escúchelo bien, no aparece. No es un término bíblico la palabra Trinidad, el vocablo Trinidad. Es un invento católico. Y número dos, llegué al convencimiento de que esto era un error herético cuando examiné las escrituras. Y por supuesto he estado oyendo los audios, las exposiciones de varios maestros, de varios hombres que han trazado la sana doctrina. Y estaba comparando con mi Biblia, con otras versiones, con un material de estudio, y llegué a la conclusión de que ciertamente esto es un gran error. Se ha tejido, se ha construido, se ha diseminado un tamaño error, mi hermano en la fe. Y no quiero que por esto usted me califique como un hereje, un traicionero al trinitarismo. El trinitarismo, la enseñanza de la Trinidad, que es, dicho sea de paso, una de las doctrinas centrales, principales, primarias de la iglesia evangélica, católica, es un error, es una falacia, no tiene un fundamento escritural. Y desde esta tribuna, desde esta plataforma virtual de nuestra aula bíblica, de este salón de clases, tengo que decirle de que yo estuve desorientado y estuve muy equivocado. Pero gracias a Dios, que el Señor en su benevolencia y en su misericordia pudo alumbrar mi mente, mi entendimiento, mi comprensión, para poder entender esto absurdo, esta herejía muy mayúscula, que es la enseñanza de la Trinidad. Tengo en mis manos un documento, un manual importante, que espero que le sirva a usted para ilustrar esto, para clarificarle más. El credo niceno o el credo de Nicea, este famoso concilio que se efectuó en el año 325 después de Cristo. Y que esto fue el resultado de un estudio teológico, y esto fue el dogma que incorporó el catolicismo romano, lo adaptó. Pero esto provino, como ya hemos visto en los gráficos, del paganismo, el paganismo filosófico idólatra pagano de, de las culturas egipcias, babilónica, hinduista, también en Alemania, eh, eh, pues se formularon estas triadas eh, para, para poder definir a Dios en tres personas, en una familia, ¿no? Se, se,
se argumenta. Voy a leerle lo que el credo niceno, revisado en Constantinopla en el año 381 después de Cristo, o después de la era común, menciona. Creo en un solo Dios Padre y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. Escúchelo, Dios de Dios, hablando del Hijo, del Señor Jesucristo. Dice, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Luego, en el credo atanasiano o de Atanasio, que data del siglo cuarto al quinto después de Cristo, y es un credo más explícitamente trinitario. Quiero que lo escuche. Se lo voy a leer de forma textual. La fe católica es esta, que adoramos a un Dios trino. La repito, la fe católica es esta, que adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, una Trinidad en unidad. Como artículo 21 dentro del credo atanasiano, leemos ahí, el Padre no es ni creado ni engendrado. Eh, Artículo 22, el Hijo es el único del Padre, no hecho ni creado, pero engendrado. Artículo 23, el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no es hecho ni creado ni engendrado, pero procedente. El artículo 25. Y en esta Trinidad ninguno es antes del otro o después del otro. Ninguno es más grande o menor que otro. Pero las tres personas completas son coeternas, juntas y coiguales. Mire usted, coeternas, juntas y coiguales. Por lo tanto, en todas esas cosas, como ya ha sido mencionado, es la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad debe ser adorada. Debe ser adorada la Trinidad. Por lo que aquel que será salvo debe pensar en la Trinidad. Porque la fe, porque la verdadera fe es lo que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios en la sustancia, esencia del Padre, engendrado antes de los mundos, y hombre en la sustancia, esencia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios, escúchelo, perfecto Dios y perfecto hombre, igual al Padre en lo concerniente a su divinidad. Hasta aquí nomás. Como usted ha podido escuchar, el credo niceno y el credo atanasiano fueron una formulación muy explícita de la Trinidad, que es adorada y que Jesús es Dios, Dios de dioses. Cuando nos centramos en la cuestión esta de la cristología, yo estudié en el seminario, me gradué como bachiller en teología, por la gracia de Dios, tengo ahí mi diploma, se los puedo mostrar para, para probarles que estudié, efectivamente. Fue un seminario evangélico y llevé el curso de cristología, pero desde una línea trina o trinitaria. Pero esto es cristología, esta clase que le estoy exponiendo es cristología, porque este asunto cristológico es el objeto de nuestro análisis, nos lleva a pensar en lo siguiente. El Hijo nunca puede ser coeterno con el Padre, jamás, puesto que esto significaría que habrían dos dioses supremos y todopoderosos. Y además, esto estaría en una seria contradicción con lo que nos declara la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que tenga su Biblia ahí
y la abra conmigo. También su cuaderno de apuntes, por supuesto, que para que usted pueda anotar, pueda realizar las respectivas notas, consideraciones, y usted puede hacer las preguntas respectivas después de este estudio, de esta clase. Isaías. Empezamos con Isaías. Y también usted puede ver ahí el gráfico, ¿cierto? El gráfico, el segundo gráfico. Isaías 45, versículo 21. Recuerde usted que esta es la primera parte de esta serie. Isaías 45, 21. ¿Lo tiene usted ahí? Amén. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay otro, perdón, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí, ningún otro. No hay otro Dios fuera de mí. Ahora, leemos en el versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en mano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, no hay otro. El único Dios, el Dios que se le presentó a la nación de Israel, el Dios de Israel, Jehová, Yahvé, Yahweh, no sabemos esencialmente el nombre, la pronunciación correcta, precisa del nombre de Dios es una incógnita. Solamente los judíos, hasta el año 300 era común, supieron con exactitud el tetragramatón, que dicho sea de paso, en el idioma hebreo no tenía vocales, eran consonantes. Pero hay una secta muy moderna, muy trascendente, que son los testigos de Jehová. Ellos afirman y aseguran de que Jehová es el nombre de Dios. Eso es otro tema. Pero en realidad el judío contemporáneo no sabe con exactitud el nombre personal de Dios. No lo sabe. Y por lo consiguiente no podíamos indagar en esto. Pero el tema es este, de que si hay un Dios, ¿cierto? Que es el único, y como también quiero que leamos Génesis capítulo 17, cuando Dios se le presentó a Abraham, le comunicó a Abraham un mensaje, en el versículo 1, era ya Abraham de edad de 99 años, un hombre ya anciano, cuando le apareció Jehová y le dijo, esta palabra Jehová es una traducción del hebreo, del tetragramatón, de las cuatro consonantes, Y, W, H, y, y no puede ser Jehová o Yahvé. Otras versiones lo traducen Kyrios, en el griego, Señor, o Adonai, en el hebreo, Adonai, Señor, o Dios. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, Jesús no puede ser coeterno con el Padre porque Él no es el Dios Todopoderoso, porque jamás lo dijo. Jamás lo enseñó a sus discípulos, a sus 12, a sus seguidores, a aquellos que, que, que por las señales que Él hacía, lo seguían durante todo su ministerio terráqueo de enseñanza, de milagros, de portentos. Un punto importante, el apóstol Pablo, estamos introduciéndonos en ese estudio, ¿de acuerdo? Pablo, fíjese lo que expresa en 1 de Corintios, el capítulo 8. Lee ahí conmigo en el versículo 6. Ahora, el contexto inmediato anterior también es importante de leerlo, porque él está hablando de los ídolos. Por ejemplo, en, en el, en el versículo 4 leemos acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un Dios.
Ya en el versículo 4 Pablo dice que hay un Dios y los demás son ídolos. No pueden haber dos dioses o tres dioses o cuatro o cinco dioses. Solamente un único Dios. Ahora, leamos el versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, o que se autocualifiquen como dioses, o que se endiosen, como fueron el caso de los reyes de Tiro, que hemos estado estudiando, de Babilonia, de Egipto, que se endiosaban, a unos emperadores, como Herodes el Grande, en los tiempos de Jesús, también se endiosaban, el César, por ejemplo. Dice, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Dios. Eh, eh, Léalo bien, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y después Pablo sigue enseñando y mostrando lo siguiente, y un Señor, mire la distinción, mire el cambio de lenguaje, del vocabulario paulino, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire, entonces Pablo traza una distinción muy elemental, como diría alguien, elemental Guaso, ¿no? Esta serie, ¿no? De televisión. Un solo Dios, el Padre, ahí está la identificación paulina del Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el originador, por supuesto, el creador de todo, y un solo un Señor, Jesucristo. No dice ya un Dios, y menos aún, Pablo diría un Dios todopoderoso. ¿Verdad? ¿Usted está entendiendo? ¿Capta la idea? ¿Capta el mensaje? Mi amigo alumno de nuestra escuela, de nuestra aula bíblica. ¿Sí? ¿Sí? Jesucristo es el Señor, por medio del cual, dice, son todas las cosas. Por medio. El Padre le dio la autorización, el permiso, usó a su Hijo amado para que Él creara todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Ahora, vamos a Efesios, el capítulo 1 también. Abramos ahí, abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a leerlo. No, no es Efesios, disculpen, es el libro, a ver, vamos a ubicarnos, ubiquémonos bien. No, sí, sí, es Efesios capítulo 1, cuando hablamos del Señor, ¿no? Versículos 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todos a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo, de aquel que todo lo llena en todo. Él recibió un nombre, que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2. Pero también este pasaje de Efesios es complementario. Capítulo 2. Después que Pablo habla de que él se despojó, siendo en forma de Dios, en su existencia preencarnación, lo cual vamos a estudiarlo en la siguiente lección, en la siguiente clase, el apóstol habla de que él se humilló hasta lo sumo, pero en el versículo 9, fíjese lo que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre, mire, un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios Todopoderoso, ¿no? Que Jesucristo es el Señor, no el Dios Todopoderoso, es el Señor, para gloria de Dios Padre, de Dios Padre. Mire el lenguaje paulino. Jesucristo el Señor, no Dios Todopoderoso, no Dios, para gloria del Dios Padre.
¿Qué le parece? ¿Está entendiendo? ¿Está aprendiendo esta exposición, esta clase? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, eh, también podemos leer, apunte Isaías 46:9, Salmos 83:18, eh, y Deuteronomio capítulo 6, donde se pronuncia que Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Ahora, el señor Tito Martínez, que es un español, un falso maestro, por supuesto, él ha esgrimido la teoría de lo que es el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es la creencia básicamente en varios dioses, en varios dioses. Este hombre, Tito Martínez, rechaza de plano el monoteísmo judío. Recordemos que los judíos son monoteístas, creen en un solo Dios. Lo mismo que estaba creyendo el apóstol Pablo. Pablo era monoteísta. Y lo mismo que creyeron los discípulos de Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva, fue siempre monoteísta. Aún la iglesia gentil fue monoteísta. Ahora, el enoteísmo eh, nos presenta también una línea politeísta ya, idólatra, porque acepta a muchos dioses. Quiero, quiero que usted escuche lo que el señor Tito Martínez de España escribió en su libro electrónico. Se lo voy a leer textualmente. Escúchelo. La Biblia jamás enseña el monoteísmo. Jamás dice que solo exista un Dios. Este Dios Padre es el Dios de otros muchos dioses. Este Dios Padre es el Dios de otros muchos más dioses. Esto se llama enoteísmo. Y él cita Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Jueces capítulo 22, versículo 22, Salmo 51, etc. Donde dice dioses, dice él, se lo leo, donde dice dioses, he de leerse hijos de Dios. El Dios Padre es Dios de sus hijos. Te repito lo que él escribió en su libro. Donde dice dioses, he de leerse o ha de leerse hijos de Dios. El Dios Padre es Dios de sus hijos. Tremenda blasfemia, tremenda locura titiana, tremenda herejía. En otras palabras, eh, eh, si Él es el Dios de dioses, el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, ¿cierto? El Dios de este siglo, de este mundo, es el diablo, Lucifer. Ahora, si seguimos su lógica, vamos a concluir, vamos a deducir de que Dios, nuestro Señor, perdón, Dios el Todopoderoso, nuestro Padre, es el Dios de sus hijos y uno de ellos es Satanás, que sería un hijo de Dios para la mente de este señor Tito. Luego sigo leyendo su libro. Por consiguiente, la doctrina del monoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de un solo Dios, es sencillamente falsa y diabólica. Los verdaderos judíos jamás fueron monoteístas. Mire cómo miente este señor, sino enoteístas. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo. ¿Qué les pareció este razonamiento absurdo, descabellado de este señor? La pregunta es, ¿Jesús dijo ser acaso el Dios Todopoderoso? Le he demostrado que no. Hasta ahora no. ¿Él expresó ser tan eterno en igualdad con el Padre? Jamás. Siempre Él se identificó como el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 9, por ejemplo. Vamos a leer Mateo capítulo 9 en el versículo 6. Nótese bien, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que tiene potestad en la tierra para perdonar, el Hijo del Hombre. Luego, esto lo reitera en el capítulo 11 de Mateo, versículo 19. Versículo 19. Ahí leemos, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Vino el Hijo del Hombre. Ahora, en Mateo 25:31 también, vamos a leerlo. Tenemos la declaración de Jesús, Mateo capítulo 25, versículo 31. Y enviará a sus ángeles. 25 capítulo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Se da cuenta? Capítulo 24 de Mateo.
versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No dice del Dios Todopoderoso. No lo dice, para nada. Pero también habló el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16, eh, de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y el Señor Jesús lo aceptó, lo aceptó. El Señor Jesucristo entonces fue el Hijo de Dios, no fue el Dios todopoderoso. ¿De acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendió mi amigo estudiante en nuestra aula bíblica? Muy bien, proseguimos como parte de esta primera lección, de esta primera parte de nuestro estudio, si Jesús es coeterno con el Padre. Jesús nunca señaló ser el Dios Todopoderoso, jamás. Satanás reconoció que Jesús, escúchelo, eh, era el Hijo de Dios. Cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo, en Lucas, quiero leerle, capítulo 4, versículo 3. Lucas, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene usted ahí? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí está la prueba. Eh, el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que no era por lo tanto el Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Jesús fue engendrado. Es decir, ¿cómo entendemos el término engendrar? La palabra engendrar o engendrado viene del griego genau, que significa de forma implícita nacer, dar a luz. El Hijo salió o fue generado en algún momento del pasado muy distante por el Padre, brotando de su propio ser, sin que haya sido creado por el Padre. Esto también es un misterio, algo que no podíamos descifrar con nuestra mente humana tan finita y tan limitada. Tenemos ahí esta palabra que aparece, por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14. Nótese usted ahí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de la encarnación, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito. La palabra unigénito es la traducción del griego monogenes o monogenes, que significa único generado, único en su especie, producido y llegado a existir. Único generado, el, el unigénito o el único, o el único hijo, ¿no? Porque viene de uno, el término mono, eh, habla de ser producido en su especie, único en su especie. Además, el capítulo 3 de Juan, capítulo 3 de Juan, versículo 16. Juan 3:16 nos dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, único generado, único en su especie, ¿cierto? Y en el versículo 18 también se vuelve a señalar el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿cierto? Aquí pues, estas son palabras de Jesús mismo. Él se llama a sí mismo el unigénito Hijo de Dios, pero en el versículo 13 de Juan capítulo 3, él también le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, otra vez, el Hijo del Hombre.
como, como un término para identificarse con el ser humano, con la raza humana, caída, el Hijo del Hombre. No dijo él jamás, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy Dios. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo unigénito. Y esto se lo dijo nada menos que a un rabino llamado Nicodemo, monoteísta. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 4, leamos ahí 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. Fíjese, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El mismo Juan, el mismo escritor que escribió el Evangelio de Juan, no sinóptico, también en su primera carta lo corrobora, lo vuelve a mencionar, el unigénito. De tal forma que, siendo el Hijo emanado del Padre, no fue eterno desde la absoluta y total eternidad, pero tampoco fue creado. Los testigos de Jehová afirman de forma errónea y equívoca de que Jesús fue creado y que fue nada menos que el arcángel Miguel, lo cual es una falacia. Y esto lo demostré en otra clase. Y esto de que Jesús no fue creado, pero al mismo tiempo fue engendrado, nos haría, nos haría pensar en una contradicción, ¿no? Eh, una contrariedad, ¿no? Una confusión. Sin embargo, voy a darles las siguientes explicaciones, las siguientes cuatro explicaciones que serán ampliadas en mi próximo audio de clase de esta serie que tiene que ver con la coeternidad o que el Hijo es coeterno con el Padre. Número uno, el Padre existió desde siempre. Esto es indudable. Desde la eternidad pasada, el Padre existió. Dos, el Espíritu Santo es el mismo Dios intrínseco al Padre quien explica todo su poder. El Espíritu Santo no es una persona independientemente aparte del Padre. Por lo tanto, la teoría de un trinitarismo, de un Dios triuno, está descartada de forma abismal por la Biblia. Número 3. El Hijo no fue creado sino engendrado. Y esto se lo he enseñado brevemente, porque salió o emanó como el verbo o la palabra que creó el universo espiritual y material. Mire, Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo unigénito, pero además Jesús es el verbo que contempló Juan cuando escribió en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Y también en Primera de Juan capítulo 1, nótese bien, Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, mire, con el Padre, o sea, el Hijo, y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, recalca Juan, lo que hemos visto, Juan fue un testigo, de hecho que lo fue. Estos anunciamos para que ustedes también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con el Padre, Dios Todopoderoso, y con su Hijo Jesucristo, el Señor. Estoy parafraseando, estoy añadiendo algo al texto para ir redondeando esta línea de pensamiento escritural. El Padre es el Dios Todopoderoso. El Hijo es el Señor. Pero es el verbo, un detalle importante. Y cuando en Apocalipsis leemos capítulo 19, vaya conmigo ahí, eh, en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Dios Todopoderoso.
No, su nombre es el Verbo de Dios. Pero en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre, otra vez, nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan emplea un lenguaje muy sustancioso, muy rico, de amplia riqueza, para calificar al Hijo de Dios. También lo llama Cordero de Dios. Esto lo podemos ampliar en la próxima clase, en la segunda parte. En cuarto lugar, el Hijo es increado, entonces, pero tuvo un comienzo cuando el Padre lo engendró. Porque tuvo que haber un comienzo para el engendramiento del Hijo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo fue engendrado el Hijo? ¿Mm? ¿La Biblia acaso nos lo muestra? Esto será el análisis que efectuaré en la siguiente clase. Les hago el anuncio también de que seguiremos debatiendo, exponiendo los errores del señor Tito Martínez, el español, de toda su gama de teorías heréticas. Eh, Les bendigo, gracia y paz, bendiciones para todos ustedes en este día.